La Biblia habla en Marcos capítulo 15 que el Señor Jesús fue sacado fuera de la ciudad, fuera de los muros, aún cerca de un lugar llamado de la Calavera, el Gólgota, que en arameo significa calavera. ¿Ok? Ahora, ¿por qué este lugar encaja muy bien en el perfil bíblico? Y vamos a ver un poco de historia acá. ¿Ven este mapa? Todos lo pueden ubicar. Aquí estamos viendo esta línea púrpura que está aquí. Esos son los muros los cuales están hoy, que fueron construidos en el siglo XVI por Suleimán el Magnífico. Pero esos no son los muros, por supuesto, de la época del segundo templo donde Jesús vivió. Los muros de la época del segundo templo, en una tentativa aproximada, son estos de aquí. Ahora, escuchen bien. Si se fija, aquí hay una parte subrayada, que es la parte norte, los muros de la parte norte de la ciudad. Y es donde estamos. Son esos muros que están ahí. Fueron construidos encima de los muros de aquella época, aprovechando la topografía de Jerusalén. ¿Sí? Pero dice la Biblia que fue sacado fuera de la ciudad. Oigan esto. Fuera de la ciudad, cerca de los muros, cerca del lugar. Y lo primero que quiero que podamos entender, las películas nos ponen las cruces encima del monte. Y no es cierto. Los romanos acostumbraban, pueden sentarse, pueden buscar, pueden sentarse. Los romanos acostumbraban a crucificar a la orilla de los caminos para que sirviera de escarmiento para otras personas. Pasaban por ahí las personas y podían ver. Decían, yo no quiero estar en el lugar de esa persona que está en la cruz. ¿Ok? Eso es primer lugar. Y también, como vemos acá, aquí hay todavía un camino muy importante, que era el camino hacia Samaria o Shem, y que seguía hacia Damasco, que fue el camino que tomó el apóstol Pablo para ir a Damasco, por cierto, y el camino hacia Jericó. Por ende, este lugar era muy concurrido. Era un lugar donde pasaba mucha gente. Incluso se conoce que había un mercado por esta zona, porque llegaban caravanas de estos dos lugares y concurrían aquí. ¿Ok? La Biblia dice que a él podían verle, pasaban por ahí, por el camino, muchos le escarnecían, otros miraban y se golpeaban el pecho, otros le decían, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Otros simplemente meneaban la cabeza. También se podía leer el letrero que decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Lo más importante de todas estas cosas, creo que no es el lugar donde aconteció, incluso aunque sabemos que fue por algún lugar de esta zona, sino que Él fue crucificado por nuestros pecados. La Biblia dice que Él tomó nuestro lugar, porque todos somos pecadores. La Biblia dice que Él tomó nuestro lugar y fue a morir allí en la cruz por todos nuestros pecados, para que podamos tener vida eterna. Ahora nosotros estamos viendo vemos esta foto del monte de la Calavera. Si usted presta atención, puede ver ahí una forma de calavera, ¿cierto? Bien, nosotros como estamos cerca, nos podemos perder esto. Pero ahí están los huecos de la cara o la cuenca de los ojos. Bien, la nariz y toda esta parte tristemente está bajo tierra, hoy ocupado por esa terminal de autobuses. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
La Biblia dice que no solo el Señor fue crucificado, sino que también fue sepultado y resucitó. Eso vamos a ver en la segunda parte de nuestro viaje, ¿sí? Ahora les voy a dar tiempo para que tiren fotos al monte. Si hay alguna pregunta, estoy disponible. ¿Y esa cueva tiene alguna, esa cueva? Muy buena pregunta. Realmente no es una cueva, es una cisterna de agua de lluvia. Oigan esto, de la época del primer templo, hace 3000 años y pico de años atrás. ¿Por qué? Toda esta zona por aquí se sabía, se conocía que era una cantera. Y el ingrediente fundamental para poder cortar las piedras que nosotros podemos ver aquí era agua. Entonces hacía falta una cisterna, de agua de lluvia para poder utilizar a la hora de cortar la piedra. Muy buena pregunta. No es una cueva, es una cisterna de agua de lluvia muy antigua. ¿Pero qué Época del hacían primer con templo. el agua? Por aquel entonces no tenían sierras para cortar. No lo cortaban a base de pincel. Pero hacía falta el agua para poder cortarlo. ¿Sí? O sea, no lo cortaban con agua, evidentemente, pero el agua a la hora de cortarlo era fundamental para poder marcar bien y cortarlo. Hacía falta el agua. El proceso, no lo sé. Es piedra caliza. Pero es piedra caliza. Yo sé que hay gente que, porque hay una iglesia que dice de que el Santo Sepulcro es en otro lado, pero hay una razón por la cual estamos aquí. Si me preguntan a mí, este es el lugar. Y para saber que este es el lugar, sobre todo los que son sensibles a sentir más allá del tiempo presente, van a ver lo que se siente adentro de ese cuartito. Dos cosas. Sé que somos muchos y tal vez, pero nos vamos a dar el tiempo suficiente como para que cada quien pueda entrar un ratito y estar y conectar. Lo primero es algo técnico que les quiero compartir que pasa dentro de ese cuartito. Ese cuartito es un increíble activador de la glándula pineal, de tu conexión con lo divino. Y la clave está en entrar en resonancia con tu voz en un pitch que está entre la O y la U. Cuando te estás quedando sin aire, la cuevita entra en resonancia y hay un nivel, un pitch, en donde que hay que buscarlo para cada quien, en donde de golpe van a sentir que la cueva está vibrando adentro de tu cabeza. ¿Sí? Es muy notable si lo experimentan. Lo otro que les quiero contar, que creo que es valioso para antes de entrar acá, ayer en Me'at Makpelah, por lo general cuando voy ahí me resulta fácil conectar con Abraham. Y estaba esperando esa conexión cuando me senté ahí arriba en el pastito, qué sé yo. Y sin embargo, quien apareció no fue Abraham, fue Jesús. Y lo único que hizo fue mostrarme la bondad con la que aceptó su destino, sabiendo que podía. ¿Qué quiere decir Angus Dei? ¿No? El cordero de Dios. El cordero no es un animal, no. El cordero hombre es uno de los animales más agresivos que hay en la naturaleza. ¿Sí? Pero nosotros pensamos en un cordero como la idea de lo que quiere decir el Angus Dei, el cordero de Dios, como algo tierno, eso no quiere decir que la persona. No es una cuestión de debilidad, ¿sí? Es una cuestión de aceptar la voluntad del camino que te toca. Y si hay lo que entendí ayer, pero no es difícil de explicarlo intelectualmente porque fue un sentimiento, es el sentimiento de
saber que cada uno en este mundo tiene una misión y a algunos les toca terminar crucificados aquí en el Gólgota, pero es la aceptación a tu propio destino y a tu propio camino, más allá de que tengas el poder, porque este señor tenía el poder si quería de destruir a todo Roma en un instante, ¿sí? Pero también sabía que lo que él estaba atravesando dejaba un legado que iba a impactar al mundo, ¿sí? Entonces, por insignificante que parezca lo que nos tocó a cada uno, en la aceptación de eso que nos toca está la diferencia entre ser un cabrón, un carnero o un cordero de Dios. No solo tiene un gran significado espiritual, sino que también es un lugar arqueológico e histórico. Y para eso se encontró aquí 3 elementos muy importantes, muy importantes. El primero fue este lagar. ¿Saben lo que es un lagar? Donde se tiran las uvas para pisarlas y ahí empieza el proceso del vino. Después vamos a ver con más exactitud el lagar. En segundo lugar se encontró esta cisterna de agua de lluvia. Está aquí. Lo cual no cabía duda alguna de que este lugar era un huerto, al menos era un viñedo. Y en tercer lugar, y lo más importante, se encontró en este lugar una tumba cavada en la roca. Una típica tumba judía. Una típica tumba judía que contaba de 2 habitaciones. La primera era la antecámara o la cámara de los lamentos, como también se conoce, donde se ungía el cuerpo y también se le daba el adiós al familiar, el último adiós. Después ponían o reposaban los cuerpos en 3 lúcumos que habían, que esta cueva tiene 3, puede haber mucha con más o con menos, pero esta era la cueva que fue encontrada. Lo más importante, dice la Biblia en Juan capítulo 20, que cuando Jesús fue crucificado, José de Arimatea fue a pedir el cuerpo a Poncio Pilato. Y él le entregó el cuerpo y lo puso en una tumba cavada en la piedra donde había un huerto. Y la tumba nunca antes nadie había sido sepultado. Eso es lo que dice la Biblia. También la Biblia dice que al tercer día, domingo en la mañana, unas mujeres venían, las mujeres que le servían a Jesús venían con especies aromáticas para poder ungir el cuerpo del Señor. Y venían pensando entre ellas, ¿cómo vamos a remover esa piedra? Y cuando llegaron, vieron que no había piedra, la piedra había sido removida. Metieron la cabeza y no vieron el cuerpo. Y enviaron a llamar a los apóstoles. Pero mientras los apóstoles venían, 2 ángeles se presentaron y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. Dice la Biblia de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si vana es nuestra fe, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo sé dónde estaba mi corazón cuando estaba sin Cristo. Y sé cómo está mi corazón después. Amén. Hace muchos años que le conozco. Este lugar fue milagrosamente comprado en el año 1893. 1893 se compró este lugar, una asociación que se llama así, la Asociación del Jardín de la Tumba. Y hasta el día de hoy es la asociación que ayuda a preservar este lugar. Este lugar es uno de los lugares más
especiales de Israel, por no decir chauvinistamente el mejor, el más especial. Porque para mí, quizás para muchos de ustedes, aquí fue crucificado, sepultado y resucitó. La Biblia dice que Él nos dio el poder sobre la muerte por su resurrección, para que nosotros podamos tener vida eterna.